Hola, ¿qué tal? Soy Jesús Ángel Benito, director de foresindices.es, y a continuación voy a realizar la previsión en el par euro-dólar para la semana que viene del 14 al 18 de mayo del presente año 2012. Comenzamos, como es habitual, en un gráfico de 4 horas para ver algunos detalles. En primer lugar, llamar la atención sobre la línea de tendencia alcista de corto-mediano plazo que nos arrancaba a mediados del mes de enero del presente año, que fue quebrada el pasado 5 de abril a la baja, como ha sido clave para la operativa de la cotización del par euro-dólar, sujetando perfectamente día tras día y semana tras semana. El detonante del movimiento bajista fue el nivel de congestión histórica de largo plazo del 1,3265, el cual no pudo quebrar al alza con decisión, y después de testearlo durante varias jornadas, desde este nivel de congestión se nos ha precipitado a la baja. En la presente semana, la cotización del euro-dólar nos abrió con un gap. Vamos a expandir el gráfico y a colocarlo en el centro de la pantalla. Nos abrió con un gap de unos 70 puntos aproximadamente desde la zona en la que cerró el viernes pasado en el 1,3082, pues nos abrió la presente semana el domingo por la noche en el 1,3013. Desde ahí, en la sesión asiática, inició un movimiento bajista amenazando el precio de apertura anual, pero no pudo llegar a tocar esta congestión de largo plazo y fue rechazada la cotización en la zona del 1,2955. En la sesión asiática de lunes día 7 inició un movimiento de recuperación acentuado en la sesión europea, posicionándose por encima del nivel psicológico del 1,30, y durante toda la sesión del lunes se mantuvo alcista hasta llegar a tocar un máximo intrasemana en el 1,3065. Desde esta zona, en la sesión americana, ya se debilitó la cotización en la sesión americana del lunes, y en la sesión asiática del martes día 8 inició otro movimiento bajista, manteniendo su cotización toda la jornada sobre el nivel del 1,3030, toda la jornada del martes día 8, y en la sesión americana le dio un intento de quiebro al nivel de congestión del 1,3003 en el nivel psicológico, del 1,3003, sí, nivel psicológico, y no pudo quebrarlo a la baja, pero en la al finalizar ya la sesión americana del martes día 8 sí que se posicionó por debajo de este nivel y realizando pullback claro sobre este nivel del 1,3003 en la sesión asiática del miércoles día 9. No pudo recuperar en la sesión europea el nivel del 1,30 y desde ahí se nos precipitó a la baja con bastante violencia en la sesión europea, acentuada en la sesión americana, llegando ya a tocar por primera vez el precio de apertura anual del 1,2936. Como apreciamos en la imagen, llegó a tocar incluso un nivel de congestión de mediano-largo plazo en el 1,2911. Si recuerdan, la semana pasada delimitábamos como zona muerta inoperable entre el 1,2936 y el 1,2911 para la semana que hemos terminado. El 1,2911 ha sido clave y determinante para sujetar a la cotización del oro. El nivel que ha mantenido imantado durante 3 días consecutivos, durante el miércoles día 9, jueves día 10 y viernes día 11, sin duda alguna ha sido el precio de apertura anual en el 1,2936. Como apreciamos en la imagen, muy poquito volumen de negociación y muy poquita oscilación en la cotización del par euro-dólar en los 3 últimos días de negociación de la semana que hemos terminado. Queda aproximadamente 1 hora de negociación para que cierre el mercado y, como apreciamos en la imagen, la cotización seguramente pues cierre entre estos dos niveles, precio de apertura anual del 1,2936 y el 1,2911, haciendo honor a esa zona muerta inoperable que desde Forex Índices colocábamos la semana pasada. Bueno, vamos a ver en gráficos mayores cómo se presenta la semana que viene en el par euro-dólar. Vamos a un gráfico de temporalidad mensual. De momento, y como siempre, llamar la atención sobre la línea de tendencia alcista de largo plazo que nos arranca en junio del año 2001. Atentos a esta línea de tendencia alcista
que de momento sigue vigente y nos mantiene al par euro-dólar todavía alcista en el largo plazo. Atentos porque para la semana que viene sería objetivo bajista justo con el cruce del nivel de congestión del 1,27. Exactamente en el 1,2696 tenemos el nivel de congestión, cruce de líneas que desde hace tiempo venimos diciendo que sería el objetivo bajista para la cotización del euro-dólar. En el periodo anual ni avanza ni retrocede, en estos momentos cotiza unos puntos por debajo del precio de apertura anual, retrocedería un 0,15, un 0,16% en lo que llevamos de año 2012, pero repito, queda todavía una hora de negociación que puede hacer fluctuar algún punto al alza o a la baja a la cotización del euro-dólar, pero seguramente quedará imantada la cotización sobre el precio de apertura anual del 1,2936. En lo que llevamos del mes de mayo, el par retrocede un 2,43%. Apreciamos la vela bajista que mantiene de momento la cotización del euro-dólar en el presente mes de mayo. De un gráfico de temporalidad mensual, poquito más que destacar, simplemente la línea de tendencia bajista de largo plazo que nos arranca en los máximos históricos en la zona del 1,60, línea de tendencia bajista que junto con la línea de tendencia alcista de largo plazo que nos viene desde el año 2001 nos forman un triángulo que de momento está respetando la cotización del euro-dólar. Clave será para la semana que viene, como ya veremos en el análisis final, en la previsión con soportes y resistencias, clave será la salida del domingo por la noche sobre el imán potente del precio de apertura anual del 1,2936. Vamos a un gráfico de temporalidad semanal para ver si nos puede proporcionar alguna información adicional. Vemos en detalle cómo el gap con el que nos abrió esta semana pasada la cotización no se ha cubierto, ha quedado unos puntos sin cubrir este gap. Podría ir a cubrirlo la semana que viene o por el contrario podría iniciar movimiento bajista potente hasta la zona del 1,2696. Los gaps no siempre se cubren. Hay gaps que históricamente han quedado abiertos y nunca más se han cubierto, pero sí es cierto que la mayoría de ellos tienden a cubrirse tarde o temprano. De gráfico de temporalidad semanal, pues nada más, expandirlo un poquito y ver cómo esta doble barrera entre el 1,2936 y el 1,2911 ha sido clave para la operativa del par en la semana que hemos terminado, como lo va a ser en la salida del domingo por la noche próximo. El domingo por la noche, día 13, será clave y determinante esta zona muerta entre el 1,2936 y el 1,2911. En el periodo semanal, la cotización del par ha retrocedido un 0,68% con respecto de su nivel de apertura del domingo por la noche. Bueno, vamos al gráfico de temporalidad diaria y le vamos a colocar soportes y resistencias para la semana que viene. Aquí vemos más en detalle cómo la línea de tendencia alcista de corto-mediano plazo que nos arrancó a mediados del mes de enero fue quebrada a la baja el pasado 5 de abril y observamos en la imagen cómo ha sido clave y determinante junto con el nivel de congestión del 1,3265 que fue ya el muro que no pudo superar al alza la cotización del euro-dólar. Por encima del 1,3265 cotizó algún punto, pero realmente esta doble barrera de la línea de tendencia alcista de corto-mediano plazo y del nivel de congestión del 1,3265 fue clave y determinante para el movimiento bajista que mantiene la cotización actualmente. Vamos a colocarle en primer lugar principales soportes para la semana que viene. Vamos a aplicarlo con unas flechas evolutivas. En primer lugar, como comentábamos anteriormente, debe de salir la cotización por debajo de la franja de la zona muerta que vamos a delimitar también para la semana que viene entre el nivel del 1,2936, precio de apertura anual, y el nivel de congestión del 1,2911. Esta franja de 25 puntos la vamos a delimitar zona muerta inoperable. Si consiguiera un quiebre por debajo del 1,2911, un quiebre como mínimo en temporalidad diaria, 4 horas, y para mejor confirmación temporalidad diaria, iríamos directamente
a un nivel de congestión de mediano plazo, en el 1,2820. Desde ahí nos encontramos con otro nivel de soporte, congestión de mediano plazo, igual que el anterior, en el 1,2760. Luego ya nos encontraríamos con el nivel de congestión histórica de largo plazo del 1,2696. Atentos porque nos queda muy cercana la línea de tendencia alcista de largo plazo que nos viene desde el año 2001, que sería el objetivo bajista para la semana que viene, y nos pasaría en la zona del 1,2675. Al igual que hemos hecho con el 1,2936 y el 1,2911, que hemos delimitado una zona muerta inoperable de 25 puntos, vamos a hacer lo mismo con esta zona entre el 1,2696 y la línea de tendencia alcista de largo plazo del 1,2675. Esta franja de 20-25 puntos la vamos a delimitar como zona muerta inoperable y objetivo bajista para la semana que viene. Muro de contención muy potente que será principal soporte. Quebrado el 1,2675 nos encontraríamos con otro nivel de congestión muy cercano, este ya congestión de mediano plazo, en el 1,2636. Desde ahí nos vamos a otro nivel de congestión de la misma categoría que el anterior, en el 1,2566. Recorrido amplio tendríamos hasta el siguiente nivel de congestión de mediano plazo, 1,2448, y desde ahí al último soporte que le colocamos para la semana que viene en el 1,2380, congestión de mediano y largo plazo. Por la parte de arriba, si la cotización consiguiera rebotar en la zona muerta que hemos delimitado entre el 1,2911 y el 1,2936, precio de apertura anual, si consiguiera posicionarse por encima del 1,2936, iríamos a buscar una resistencia con gestión de mediano plazo en la zona del 1,30, exactamente en el 1,3003, muy respetado siempre por la cotización del par. Quebrado el 1,3003 al alza, vamos directamente a cubrir el gap que se nos formó la semana pasada en el 1,3085. Resistencia muy importante para la semana que viene en caso de que llegue a cotizar en estos niveles. 1,3085 por doble razón, porque es el nivel en el que se nos puede cubrir el gap creado la semana pasada y porque el 1,3085 es una congestión de mediano plazo muy importante siempre para seguir la evolución de este par. Quebrado el 1,3085 nos vamos a buscar otro nivel de congestión de mediano plazo en el 1,3124. Desde ahí tenemos un recorrido bastante amplio hasta la siguiente barrera de resistencia, congestión de mediano plazo, igual que las tres anteriores, en el 1,3193. Desde ahí nos vamos a la principal resistencia para la semana que viene, 1,3265, ni que decir tiene lo importante que es este nivel de congestión de largo plazo respetadísimo históricamente, 1,3265. Otra resistencia delimitada de temporalidad diaria, congestión de mediano plazo, la vamos a encontrar en el 1,3316. Desde ahí nos vamos directamente a un cruce de líneas delimitado por la línea de tendencia de corto-mediano plazo que hemos visto anteriormente. En el 1,3368 nos confluye con este nivel de congestión de mediano plazo que fue clave y determinante el pasado mes de marzo y comienzos del mes de abril. Atentos, repito, a este nivel del 1,3368 porque además viene acompañado por la línea de tendencia alcista de corto-mediano plazo que, aunque ha sido quebrada a la baja, seguramente ejerza fuerza de resistencia sobre la cotización en caso de que llegue a estos niveles. Quebrado el 1,3368 nos vamos a el 1,3410, que sería la última resistencia que le colocamos ya para la semana que viene a la cotización del par euro-dólar. No se olviden de la zona muerta que tenemos entre el 1,2936 y el 1,2911. Mientras no se posicione claramente por debajo del 1,2911, no veremos movimientos bajistas más profundos para la cotización del oro. Por el contrario, el euro-dólar, perdón. Por el contrario, si se posicionara claramente con un rebote potente sobre el 1,2936, tendríamos movimientos alcistas como mínimo para cubrir el gap que se nos creó la semana pasada en la zona del 1,3085. Bueno, pues hasta aquí la previsión en el par euro-dólar para la semana que viene, del 14 al 18 de mayo del presente año 2012. Espero que les sea de utilidad. Muchas gracias.